Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy un capítulo podrido, un capítulo seco, un capítulo de mucho tiempo de guarda y uno de los vinos más icónicos del mundo, el vino de los reyes, el rey de los vinos, Tokaji. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y les vamos a hablar de una de las regiones más fascinantes, históricas y mágicas del mundo del vino, Tokaj en Hungría. Y como dijo Nico, la frase que los describe es el vino de los reyes y el rey de los vinos. Así que cuando oigan esta frase ya saben que se están refiriendo directamente a Tokaj. Como siempre vamos a comenzar con una breve o no tan breve reseña histórica. Así que les quiero contar que durante siglos estos vinos dulces extraordinarios fueron considerados uno de los más prestigiosos del planeta. Reyes, emperadoras, aristócratas de toda Europa los servían en sus mesas. Luis XIV de Francia los adoraba. Los zares en Rusia los importaban en grandes cantidades y durante muchísimo tiempo fueron símbolos de lujo, de sofisticación y de poder. Pero bueno, más allá de su prestigio histórico, Tokaj es también una región extremadamente extraordinaria desde el punto de vista técnico y de producción. Se producen vinos dulces complejos gracias a un fenómeno natural que ahorita les vamos a desarrollar y muy particular llamado la Botrytis cinerea, conocida como podredumbre noble. Si quieren saber a detalle, porque hoy se las vamos a nombrar, pero no nos vamos a adentrar específicamente a la Botrytis como tal. Vayan a nuestro episodio de Botrytis, que está espectacular. Es uno de nuestros episodios en nuestro primer año de podcast y de verdad que es mágico ese episodio. Una vez que lo escuchan, se van a enamorar de estos vinos. Así que bueno, hoy vamos a descubrir cómo nació esta región histórica, qué hace estos vinos tan especiales, cómo se producen, el Tokaji sobre todo, las variedades de uva que utilizan y por qué estos vinos siguen siendo los grandes joyas del mundo del vino. Bueno, vamos a explicarles primeramente que la región de Tokaj se encuentra al noreste de Hungría, cerca de la frontera con Eslovaquia. Es una zona vitivinícola con gran historia y se cree que la viticultura de esta región se remonta a menos del siglo XII, cuando colonos italianos y franceses introdujeron técnicas de cultivo y vinificación. Pero el gran salto de fama de Tokaj llegó ya en el siglo XVII. La leyenda más famosa cuenta que el descubrimiento del vino botritizado ocurrió por accidente. Alrededor de 1630, una invasión otomana, y durante la invasión otomana, la cosecha de uvas tuvo que retrasarse por razones de seguridad y cuando finalmente recogieron las uvas, muchas de ellas habían sido afectadas por la Botrytis cinerea. En lugar de desecharlas, un sacerdote llamado Laszlo Matei Szepsi decidió vinificarlas y el resultado fue un vino extraordinariamente dulce, complejo y aromático. Así que bueno, para ese momento había nacido el Tokaji. La primera denominación del mundo también es esta.
algo muy interesante que ocupa un lugar súper importante en la historia de las denominaciones de origen. En 1737 el emperador Carlos VI del Imperio Habsburgo declaró la región de Tokay como zona vitivinícola delimitada oficialmente. Esto lo convierte en una de las primeras regiones oficialmente clasificadas en el mundo. Estamos hablando mucho antes que Burdeos o Champán. La región fue dividida en diferentes categorías de viñedos según la calidad de sus suelos y exposición. Y este sistema ya reconocía algo que hoy llamamos terroir. Durante el siglo XX, especialmente bajo el régimen comunista, la calidad del Tokay sufrió una fuerte caída. La producción se industrializó y muchos vinos perdieron su prestigio. Tras la caída del comunismo en 1989, la región experimentó un verdadero renacimiento. Grandes inversiones internacionales llegaron a Tokay, productores como Royal Tokay, Disnoco, Oremus, propiedad de Vega Sicilia, ayudaron a restaurar la reputación mundial de esa región. Tokay es una de las regiones más históricas y fascinantes del mundo del vino. Aquí se combina tradición, terroir volcánico, botrytis, cinerea y siglos de conocimiento enológico. Así que el resultado son vinos únicos que han conquistado a reyes, emperadores, amantes del vino y más de 400 años de historia. Me encanta. Es una historia fascinante y de verdad que es lindo encontrarse con este tipo de regiones y este tipo de cosas, porque sí, como dijo Karen, fue la primera región que fue realmente delimitada, con una denominación que dijeron, ok, aquí está este espacio, ¿sí? Se habla mucho de cosas en Sudáfrica, se habla de Châteauneuf-du-Pape, pero pues Tokaji pues dice la historia que es la primera, y adicionalmente eh, Tokaji Hegiala, que es la región realmente donde entra Tokaji, perdonarán nuestra pronunciación en húngaro, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2002. O sea, tiene también una historia ahí de patrimonio, de turismo, de cosas muy, muy chéveres. Y el área vitivinícola es la misma región, o sea, lo que denominaron Patrimonio de la Humanidad fue la región por sus historias, por sus paisajes, bueno, por todo lo que implica esto, pero pues el distrito vitivinícola es exactamente igual, que tiene casi 6.000 hectáreas de viñedo, ¿ok? Es grande. Tiene realmente 26 localidades o sea, es Tokaji y 26 localidades alrededor, digamos que no hay una diferenciación tan grande entre las localidades como tal, pero es un lugar que cuenta con un microclima único, o sea, único, único, único por esto, porque si no han oído nuestro capítulo de botritis, igual, un pequeño resumen, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo un hongo que ataca las uvas, esas uvas normalmente lo que pasa es que el hongo les cae encima. Si el hongo tiene las condiciones climáticas necesarias, ¿cuáles son estas? Básicamente neblina a la mañana y tarde, secas y soleadas, la uva ataca las uvas y las rompe. Entonces, aquí lo que pasa es que el hongo ataca la uva, pero el hongo por la mañana, cuando hay neblina, se alimenta del medio ambiente y por la tarde se alimenta de la uva, ¿sí? Asegurándose que no se vaya a romper la uva. Si la uva se rompe, pues ahí tengo problemas y la botritis, esto que nosotros llamamos la podredumbre noble, se vuelve podredumbre gris, podredumbre negra, y cuando me pasa esto, ahí sí no puedo hacer los vinos que estoy pensando. Entonces, estas condiciones donde yo tengo, ya vamos a ver, dos ríos, tengo unas neblinas a la mañana, tengo sol, son únicas e irrepetibles casi, casi, ¿sí? O sea, hay algunos lugares, ¿sí? Sauternes, Barsac, Montbazillac, Coteau-du-Layon, que son lugarcitos donde se hacen. Y cosa muy interesante que pasa es que de vez en cuando pasa en el mundo que hay algún año raro en el que pasa. Recuerdo un Cabernet Franc de Pulenta en Mendoza que lo pudieron hacer un año. Y también recuerdo un Catena Zapata. Ellos tienen uno que se llama Semillón Du, que es un semillón botritizado. Y no es tan natural, digamos que lo hacen, digamos, de una manera medianamente falsa, y es que pasan todos los días con sprays, con agua, ¿sí? Dándole humedad al viñedo y aplicando el hongo, literalmente. Entonces, este sí se hace de una forma un poquito más constante,
Pero no es normal encontrar vinos con botrytis en todo el mundo, realmente son lugares privilegiados y el riesgo que corren es extremadamente grande. ¿Okay? El riesgo que corren porque pues la uva se puede pudrir un día malo, 2 días malos, algún cambio extremado, alguna cosa que pase y realmente puedo llegar a tener muchos problemas. Y si la uva se me pudre, la uva se me pudre. O sea, si no hay nada que hacer, yo necesito que el hongo esté en buen estado, que no rompa la piel de la uva y que vaya deshidratando. Lo que va a pasar es que el hongo se va a comer el agua que está dentro de la uva, yo voy a tener más concentración de azúcares porque estoy sacando agua, estoy teniendo más concentración de acidez porque estoy sacando agua, estoy teniendo más degradación de acidez porque estoy esperándolo más tiempo, obviamente es una cosecha medianamente tardía, y tengo adicionalmente el aporte del hongo, porque sí, el hongo sabe a algo, y cuando uno huele, Botrytis tiene un aroma muy marcado. Y hay más aportes aromáticos en general también de la fruta de la Ujú. uva, pues. Entonces, es un lugar mágico por esto, o sea, tiene cerca unas montañas que se llaman las montañas Semplén, ¿sí? Y unas tierras húmedas que se forman por los ríos, ¿ok? Entonces, normalmente yo tengo viñedos en rocas volcánicas muy variadas, ¿sí? Y estoy más o menos entre 100 y 300 metros de altura a nivel del mar. O sea, la altura aquí no es lo más importante, no es de lo que más se habla, ¿sí? Pero digamos que tengo una región donde tengo casi que 12.000 hectáreas para plantar, pero solamente hay como 6.000, 7.000 plantadas. Hay posibilidades de crecimiento. Obviamente, el calentamiento global está haciendo que este clima vaya cambiando como tiene que cambiar, como está cambiando todo el mundo. Entonces, no hay un auge de inversión en Tokaji para plantar nuevas cosas porque pues es un riesgo grandísimo en este momento y de hecho lo que está empezando a pasar es que eh, se le está dando también algo de prioridad a los vinos no botritizados de la zona. Ya vamos a ver que hay un montón de niveles, uno con un poquito de botrytis, uno en late harvest, ya los miramos cada uno, pero hoy en día ya uno puede probar Furmint, que es la uva más importante de la región, de forma seca. ¿Sí? Hay varias cosas ahí que son muy, muy interesantes, pero definitivamente una de las cosas que pasa en Tokaji Heiala, que es pues esta región, es que estoy en un anillo volcánico montañoso de unas montañas que se llaman las Tokaji Preshov, ¿sí? De nuevo, perdonarán el húngaro, y tiene muchísimos, muchísimos tipos de suelo, ¿no? Los suelos son realmente súper coloridos, hay rocas rojas, rocas amarillas, rocas grises, es muy rocoso y muy volcánico, pero pues tienen una muy buena cantidad de un mineral que se llama el sílice, ¿sí? El SiO2 es un material que le da a la zona de Tokaji un poquito de su magia, un poquito de su mineralidad. Hay basalto, hay cosas con azufre, hay cosas con hierro, es muy lindo y hay muchos cristales de cuarzo en el cielo, en el suelo. Sí, en el cielo, En el estuvo buena cielo, no. esa. En el No, cielo hay un par de estrellas, cuarzo en el cielo no hay. Bueno, sí, hay un montón. bueno, y Ok. si quieren un dato muy, muy técnico, nombres así de suelos que me sé, riolita, andesita y tobas volcánicas, para Bueno, complementar todo lo que Nico les está diciendo. entonces, estos cuarzos no solamente le dan magia a la parte visual, sino que realmente le dan parte magia también a los vinos, ¿ok? Eh, Hay algunos estudios y por ahí un loco que hizo unos estudios en las regiones más importantes y en una parcela pueden encontrar 35 capas de suelos diferentes. Es completamente loco la vaina. Entonces, pues los suelos es importante y también esto ha sido parte de la necesidad de empezar a hacer vinos secos, porque finalmente, acuérdense que siempre hablamos que yo trato de reflejar el suelo y trato de hacer esto, entonces estoy en Chablis y en Chablis trato de que sea la mineralidad y en los suelos aluvionales de calcáreos de Mendoza trato de que salga la tiza. Entonces, cuando yo hago botritis, cuando yo hago vinos dulces, cuando el hongo, cuando le pongo, le agrego este sabor a hongo, pues las características del suelo empiezan a perder un poquito de importancia. Entonces hay muchos productores que están haciendo vinos secos justamente para entender cómo se expresa este suelo que es tan chévere.
¿ok? ¿Sabes Entonces, qué? Nunca los he probado, los vinos secos de Hungría. Los voy a buscar, pero jamás hay los he una probado. categoría que se llama Zamorodni y que está muy chévere. Y he probado un par de Furmins y un par de cosas, un Muscat, y la verdad es que hay cosas muy simpáticas. Más que todo blancos, sí, o sea, es una región de más que todo blancos, precisamente por este clima que hablábamos ahorita. Es un clima realmente continental, ¿sí? Y la magia climática realmente se da por la combinación de dos ríos, ¿sí? El río Tisza y el río Bodrog. Y claro, cuando ahorita Nicole les está explicando lo de los ríos, siempre les hemos en otros episodios comentado que las grandes masas de agua, aparte de que traen brisas y nivelan un poco el clima, se hace calor, traen fresco y se hace mucho frío, traen algo de calor, pero aparte también traen humedad. Siempre las grandes masas de agua tienen humedad y es una de las características que se necesita para lograr la botritis o la podredumbre noble, pues. Se necesita humedad, pero a la vez de que se necesita humedad, pero también se tiene que secar en alguna parte del día, porque si es humedad con humedad las 24 horas del día, por varios días, entonces ya pasa a ser podredumbre gris. Entonces, bueno, es una de las características también de por qué se puede dar botritis en esta región, debido a que tiene estos dos ríos cerca. Ujú, y es justamente eso, me regulan la humedad y la diferencia de temperaturas hace que se levante agua y tenga la neblina. Sí, esto es lo que pasa. O sea, finalmente es un lugar medianamente frío. Tengo una medida anual digamos que de promedio, más o menos por los 10 grados. Estoy hablando pues de promedio en todo el año. Y o sea, cuando hace calor hace 20. Cuando hace calor, o sea, en verano hace 20, 21 grados, ¿sí? Y en invierno si llegamos a -3. Entonces piense que no, esto, o sea, estoy en un lugar frío, esto es el norte, norte, norte de Hungría, que pues es una región ya bastante nórdica para hacer vinos. Precisamente por eso los vinos blancos, por eso los ríos, por eso la temperatura. Eh, no llueve demasiado, lo cual ayuda muchísimo porque lluvia más todo esto tendría problemas de humedad mucho más grandes. Entonces está bueno, llueve más o menos 600 milímetros al año, que es casi el doble de lo que llueve en Mendoza, pero la mitad de lo que llueve en Rías Baixas, entonces es una lluvia moderada. Eh, y otoños son fríos, los otoños fríos son importantes para la botritis. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesito es que este hongo, que sale del verano y empieza el otoño, no tenga la posibilidad ni de excitarse y de volverse loco, y que esté más o menos controladito. Entonces temperaturas más bajas me ayudan a que el hongo se mantenga más o menos en control. Controlado. Ujú. Sí, sí, sí. Y los dos ríos, lo que le digo acá, los dos ríos es lo que realmente me suma a estas posibilidades. Y justamente de ahí viene toda la selección de las uvas. Hay una uva autóctona que es muy raro encontrar en cualquier otro lado del mundo, que se llama la Furmint, ¿sí? FURM, Furmint, que hay casi 4.000 hectáreas plantadas, ¿sí? Después hay unas que son también raras, ¿sí? Hay una que se llama Harsh-Levelu, ¿sí? Hay una que se llama Sargamuscotali, que esta sí la han probado, esta sí la conocen, este es el muscat, ¿sí? Hay un muscat aquí metido, es uno de los moscateles de la familia de los moscateles de toda la vida, ¿sí? Y después hay otras cosas rarísimas, hay una que se llama Zeta o Zeta, hay unas, bueno, hay un montón de cosas. Cavar, cover solo, unos nombres así rarísimos, pero la Furmint, Pues, lo que es la uva principal con la que se hacen los Tokai, tiene la piel fina. Y acuérdense que también siempre les repetimos que la piel fina es más susceptible a enfermedades fúngicas, entre ellas la botritis. Entonces, lo importante aquí es que el hongo, al atacar a la uva, no la rompa, solamente haga unas pequeñas perforaciones para lograr la deshidratación de la uva, pero si la llega a romper, entonces ahí ya se pudre la uva completa. Y no queremos que haya podredumbre dentro, sino deshidratación. Otra cosa que se logra mucho que tiene esta uva Furmint es altas a nivel de acidez, que nos hace falta porque estos vinos son dulces, pero al tener una alta acidez, quedan deliciosos los vinos porque quedan súper balanceados. Acuérdense que todos los elementos en un vino deben estar en balance. La acidez, el dulzor,
si va a tener taninos, que este no es el caso, los taninos, o sea, tiene que haber un balance entre todos los elementos de el vino, pues, final. Entonces, eso es lo importante y cada vez que en una región o para un tipo de vino se utiliza una uva, siempre es importante las características de la uva como tal, qué tipo de piel va a tener, qué tipo de maduración, cuántos antocianos, cuántos taninos en el caso de las tintas. Y bueno, quería simplemente nombrarles que por eso es que la Furmint sirve tanto para vinos botritizados. Es muy lindo. Y ahorita que mencionabas, yo me moría de la risa con un amigo porque es que Karen ahorita mencionó una uva que se llama Cover Solo, pero es que Cover Solo tiene tres O's con punticos y dos tildes y uno realmente, pues nada, si uno no sabe húngaro, la vaina es muy, muy, muy difícil. Eh, pero es esto. Furmint es la principal, es más del 50% del viñedo de la región, ¿sí? Harsch-le-Velue y Sarga-Muscatali, que es la Muscat, hacen pues la mezcla ideal de Tokaji. La mosca también tiene otro nombre para que sepan, Petit Grains, ¿no es? Muscat Petit Grain, sí, porque Ajá. acuérdense que la Muscat es una familia de uvas, así como es la garnacha, donde yo tengo unas. La más común es la Muscat de Alejandría, pero está la Muscat que es la misma Petit Grains, está el Muscat de O'Tonnell, está el Muscat de, bueno, hay una cantidad de nombres. Y lo que tienen en común es que son todas súper aromáticas, son súper florales, ¿sí? Son súper intensas aromáticamente, se usan mucho para hacer vinos dulces, pero no necesariamente tienen que ser utilizadas para vinos dulces. Entonces ahí encuentro un montón de cosas y ahí está cerquita la Torrontés y la Malvasía y algunas otras uvas que también son florales, la Viognier, que aunque no son muscat, tienen un poquito de esas ondas florales eh, que son súper chéveres. Bueno, hablamos de procesos. Claro que sí. Eso es lo más chévere aquí en este No, sí, sí, episodio. sí. Los procesos de estos vinos de Tokai son divertidos, así que vamos a meternos en proceso. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo, por obvias razones, yo no puedo hacer una cosecha mecánica, ¿sí? Uvas súper frágiles que yo llevo cuidando un montón de tiempo, cosecha tardía, mucho riesgo, todo esto tiene que ser cosechado a mano y muchas veces en algunas características, en algunas menciones de etiqueta, no solamente tengo que cosecharlo a mano, sino tengo que despalillarlo a mano. Y la despalillada a mano realmente se vuelve más un evento familiar que cualquier otra cosa. Se sientan los productores con la familia, con los niños, con los turistas, con los que vienen, con los amigos, con los trabajadores, y agarran racimo por racimo y básicamente van separando las uvas que tienen botritis, las que apenitas tienen botritis y otras que no tienen, porque el hongo no ataca igual a todo el racimo, no es como que va a tener un racimo todo con botritis o un racimo sin botritis, sino que literalmente cada uva va a tener su cantidad de botritis diferente. Claro, perdón, Nico. Eso es lo que hace también que suba el costo de los vinos, porque la producción es menor, porque de un racimo completo tenemos que desechar una parte que probablemente no se vaya a botar, pero no va a servir para este vino. Entonces, obviamente necesitamos consumir más uvas, pero no necesariamente las vamos a utilizar para estos vinos botritizados. Todo esto aumenta el consumo y por eso es que los vinos que se hacen con botritis son vinos en su mayoría bastante costosos, pues. Exacto. Y aquí es donde entran todas estas categorías. Y así como yo en Alemania, que ya lo vimos hace poquito, tengo unas categorías de dulce, aquí también empiezo a jugar con estas categorías. ¿Ok? Entonces, si empezamos de lo más bajo a lo más alto, ¿sí? Tengo un término que encuentro mucho en estos vinos que se llama zaraz, ¿sí? Szaras. Zaraz quiere decir seco. Entonces, ustedes ven algo de Hungría que dice zaraz, van a estar enfrente de un vino seco. Normalmente los zaraz normales son vinos normales, tranquilos, como lo que estamos acostumbrados a tomar en el día a día. Pero ahí es cuando empieza a jugar las cosas un poquito diferentes. Como yo separo las uvas botritizadas de las uvas no botritizadas, lo que termino haciendo yo es decidiendo cuánta uva botritizada quiero meterle al vino, cuánta concentración de azúcar, como que tanto quiero endulzar el mosto con botritis, por decirlo de alguna manera, para definir qué tipo de vino es el que quiero.
Entonces, Saraz es, si está solo Saraz, es seco, aquí no hay botrytis para nada. Pero un poquito más arriba, ¿sí? Tengo una categoría que se llama Zamorodni. Zamorodni, ¿sí? Son vinos que tienen un poquito de botrytis, ¿sí? Pero pueden ser secos o pueden ser dulces. Esto es interesante. Entonces, si yo tengo Zamorodni Zaraz, tengo vino con botrytis, con las notas de la botrytis, pero vinificado hasta seco. Es un bicho raro, ¿sí? Yo no he probado nunca un Zamorodni Zaraz, pero es un bicho raro. O después puedo tener el Zamorodni Edes, que es el con algo de botrytis, un poquito dulce, ¿sí? Estos son como semisecos, ¿sí? Casi que semidulces, apenitas, un poquito de la botrytis y un poquito del dulzor, como si fuera una cosecha tardía, pero con un poquito del tema de la botrytis como tal. Un poquito más arriba viene una categoría medianamente nueva en Tokaji, ojo, porque esto existe en otros lados del mundo, que son las late harvest. ¿Sí? Está un poquito menos regulado, tiene un poquito más de variación entre su dulce y no dulce, y ahí cada uno decide más o menos cómo lo hace. Entonces, aquí es donde realmente empieza a jugar un vino de un precio más accesible. ¿Sí? Son vinos que no son tan costosos. De hecho, nos llega uno acá a Colombia y creo que vale como $20. ¿Sí? Puesto aquí en Colombia, botella de 500 mililitros. ¿Okay? Entonces, aquí hay como esta nueva tendencia para poder llegarle a los mercados nuevos, de lo que se llama el late harvest, que la gente entienda, que sepa que va a ser algo dulce, y está muy bien, sí, es una forma de acercarse a los nuevos mercados, ¿ok? Después hay dos vainas rarísimas, una cosa que se llama maslas, que a duras penas se hace, pero básicamente yo cojo los ollejos que utilicé para hacer el Tokaji Azu, que ya vamos a ver qué es el Tokaji Azu, y los prenso de vuelta con el otro vino, o sea, hagan de cuenta que es como un ripazo, estaba hablando del Veneto de Italia, es como un ripazo, porque yo agarro estos ollejos que ya fueron hechos para vinificar otro vino y los vuelvo a utilizar para darles notas de aromas y sabores a los vinos. Ya va, Nico. La pasta, cuando se forma esa pasta, es con las uvas de azul. Solo con las de azul. No, o sea, la pasta se forma con las uvas de botrytis y Con ya las después uvas en se agua. general. Sí. Okay. Se forma la pasta, ok. Okay. Y el otro bicho raro que les decía es una cosa que se llama el Forditas, que es rarísimo porque lo que hago es que yo tengo mi mosto y lo prenso y después estas pieles, después las devuelvo al mosto y después lo vuelvo a prensar, o sea, hago como un doble prensado. Estos dos son raros, estos son dos bichos raros que realmente, de nuevo, yo tampoco he probado nunca, pero pues realmente funciona por ese lado. Y ahora sí entro a las categorías de prestigio, a las importantes, a las que realmente juegan un papel en mercados internacionales y de donde viene todo este prestigio, toda esta rey de reyes, que es la categoría de Azú, ASZU. ¿Okay? Es un vino dulce de botrytis, literalmente, cosechado a mano, macerado en frío, ¿sí? Con un mínimo de 2 años de añejamiento con barrica. Durante muchos años, ¿sí? Existieron diferentes tipos de azú, hoy solamente hay dos, y estos tipos de vinos van a estar regulados por la cantidad de uva de botrytis que yo le agrego. Entonces, yo tengo acá una medida de volumen que se llaman los putonios. Entonces yo tengo unas canastas, en esas canastas, ¿sí? Yo meto la cantidad de uvas botrytizadas y según básicamente cuántos canastadas de uva botrytizada yo hacía mi Tokaji. Entonces yo originalmente tenía Tokaji 3 putonios, 4 putonios, 5 putonios y 6 putonios. La categoría 3 y 4 se quitaron para darle más espacio a los Late Harvest y a los Zamorodni Edes, y eventualmente, estoy hablando de hace 10 años, 15 años nada más, o sea, es un cambio relativamente joven, se dejaron solamente legalmente los 5 putonios y los 6 putonios. ¿Okay? Entonces, estos ya son vinos de precios un poquito más altos, y tampoco están caros, hay cosas que no son tan costosas, pero sí son vinos que no son baratos. Pero, cosa súper interesante, yo no estoy obligado a declarar la cantidad de putonios. Sí, yo necesito
un azúcar mínima y un perfil de aromas y sabores, pero no estoy obligado a declarar los plutonios en la botella. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, esto es el que es dulce y el que es más dulce. ¿Sí? Tengo 5 y 6. De alguna manera se consideraba que había un 7, pero este cambió de nombre y ya no es 7 plutonios, sino que es el vino más prestigioso de Tokaji, que se llama el Azu Esencia. ¿Ok? Esencia es ESSZ. Había en algún momento un 7 plutonios, ¿sí? Más o menos había algo que se consideraba como el 7 plutonios, que era una categoría que se llama el Azuesencia. ¿Ok? Este Azuesencia es un nombre que ya no se puede utilizar, ¿sí? Que se dejó de utilizar en el 2012 para referirse a los que tenían más de 6 plutonios. Esto ya no existe. Ahora lo que existe es simplemente el Tokaji Esencia. ¿Sí? No es a su esencia, sino solamente esencia. Y se quedó como único allá en las categorías de alto botritis. Entonces es muy bonito porque es el vino más prestigioso. Pero sigue siendo de 7 para arriba, es decir, para que les quede claro, son 7 cestas de uvas botritizadas que se van a utilizar para hacer el vino. Ahora, ¿cuántas botellas de vino salen normalmente de esas 7 cestas? Se dice que se necesitan 180 kilos de uva botritizada para hacer una botella de esencia. Exacto, eso era lo que quería que les 180 aclaremos. kilos. 180 kilos de uva ya botritizada, o sea, ya pacificada. Si esto fueran para vinos normales, estaría hablando que son como 350 kilos de uva, o sea, es una vaina loquísima. Es una vaina súper, súper loca. Y esencia es esto, esencia es el top, el máximo, sí, inclusive lo venden en cajas y es un vino que uno no prueba en copa, es un vino que uno prueba en cuchara. Le venden a uno la Increíble. caja con la botella y 2 cucharitas de cristal Baccarat. Son botellas de 1200, no, inclusive, cuando uno mira en retrospectiva con lo que estamos hablando, uno dice, hombre, pero no es tan caro. Son botellas de $1200, de $1300. Tampoco es que uno diga, pucha, pues obviamente ahora hay niveles de niveles, pero sabiendo uno que todo lo que se necesita, todo el trabajo, pues $1000 por esta botella, bueno, el que los tiene los puede pagar. Exacto. Sí, hay botellas de todo tipo de alcoholes muchísimo más caros, así que para todo el proceso y las cucharitas de bacará vale la pena, Sol- solamente para quedarte con las cucharitas después. Solamente las cucharitas. Exacto, ya solo las Y es, cucharitas lo valen. claro, y tengan en cuenta una cosa que es muy linda de esta región. Yo, al haber tenido el cierre del mercado por la Guerra Fría, por el muro de Berlín, por todas estas historias antes del 98, de- antes del 89, pues Hungría se quedó en una pausa de tiempo importantísima en términos de vinos. Y al tener vinos dulces botritizados con estos niveles de azúcar tan importantes, pues son vinos que tienen una capacidad de guarda impresionante. Pero impresionante estoy diciendo que hay vinos de Tokaji en buen estado de 1930, ¿sí? Y como tuvieron un frene de mercado durante un muy buen tiempo, existen todavía muchas botellas, ¿sí? De cosechas súper antiguas en las bodegas, ¿sí? Y uno va a las bodegas y uno le muestran estas botellas todas llenas de moho, de Mo. hongos, viejas, o sea, muy al estilo Piratas del Caribe, o sea, es tremendo Sí, y y bueno, simplemente estos vinos aguantan guarda porque tienen las características básicas que se necesita o algunas de las características básicas que se necesita para guardar un vino tan longevo, que es azúcar alto, ¿ok? Que es uno de lo esencial, y por otro lado, una buena acidez. Ambas cosas hacen falta para guardar un vino. También los taninos dejan que los vinos sean longevos, este no es el caso, por ejemplo, pero el azúcar hace que el vino aguante largas guardas. Entonces, bueno.
Por eso es que nos sirven. Ahora, Nico, en cuanto a los procesos, aquí las uvas se trituran, se hace una pasta. Esa pasta después se mezcla con el vino base, o sea, el mosto, y posteriormente se fermenta. Después se envejece en barricas húngaras que se llaman gong, que suelen tener alrededor de 136 litros. ¿Ok? Y después se meten en bodegas subterráneas en Tokay y estas bodegas tienen una característica súper especial porque tienen las paredes recubiertas de un hongo negro llamado Cladosporium, algo así, Cladosporium celare creo que se llama, que ayuda a mantener la humedad en las cavas constante para que el vino tenga su envejecimiento también posterior, ¿no? Así que es súper interesante, es un método diferente de producción. No sé si lo quieres Total. desarrollar más a detalle, Nico. No, total, o sea, o sea, es este tema, o sea, es añejamiento en barricas usadas, húmedos, esto me ayuda a mantener toda la frescura, pero de verdad que pues, son las tradiciones del lugar, ¿no? Lo que siempre hablamos del terroir y de estas tradiciones que son súper lindas. Ok. Bueno, vámonos entonces con maridaje, que siempre es una de mis cosas preferidas. Y bueno, pues es un vino súper versátil para maridaje. Funciona maravillosamente como casi todos los vinos dulces que les hemos hablado, con foie gras, con quesos azules, con postres con frutas, con tartas de almendra, platos asiáticos picantes, queda muy rico. Esa combinación de dulzor y acidez elevada lo hace extraordinariamente equilibrado y muy bueno para este tipo de maridajes. ¿Cuál es tu extra? Yo he de confesar que el foie o sea, el foie gras y el tokaji son de mis consentidos. O sea, ahí eso es el típico, es el que es. Los quesos maduros, como decía Karen, los quesos tipo azul, el gorgonzola, sí, Uf, son de los pocos vinos en el mundo que se aguantan estos sabores y esta intensidad de aromas y sabores que tienen este tipo de quesos. Hay algunas terrinas, algunos patés siguiendo la onda del foie gras, porque pues no necesariamente tiene que ser foie gras, yo también puedo hacer un paté normal y un paté al cognac que funciona muy uf, bien con el foie, pero con estas cosas dulces es muy lindos, ¿sí? O sea, con estas cosas, esas notas dulces que tiene Tokaji, este salado y esta textura del foie gras es fantástica. Ahora, también puedo jugar con cosas secas, lo que pasa es que ahí es más difícil de nuevo, por la cantidad de consumo, porque yo no me siento a tomarme una botella entera de Tokaji, sí, 5 plutonios por nada del mundo. Generalmente, de hecho, vienen en botellas o de 500 o de pequeñas. 75, sí, es raro encontrar una botella de 750, porque pues el consumo es mucho, mucho menor, pero en postres hay una eternidad de combinaciones. A mí me gusta mucho con tortas con cosas de manzana, ¿sí? De Con frutas, la exacto. famosa tarta Uf. tatá, o un pie de manzana, un strudel, funciona muy bien. Y si ya estoy hablando de platos fuertes, normales, digamos que no dulces, podría pensar en algún pescado en una salsa de frutas o podría pensar inclusive en, qué sé yo, o sea, inclusive un ceviche puede llegar a ser interesante por la acidez, que no sea tan picante. El picante, sí, aquí pues no va mal, pero a mí no me gusta tanto. Eh, pero sí, o sea, las opciones son muy lindas y siempre lo hemos dicho, el maridaje, los vinos dulces son fantásticos. O sea, eso es lo mejor para poder hacer maridaje. Lo que pasa es que el consumo es diferente, entonces se vuelve como raro uno pensar en sentarse a tomarse una botella entera de vino dulce con un No, pero de almuerzo. ninguno, no solamente el Tocay, no, tampoco el De Oporto, ninguno, ni el ni Sauternes, de Oporto, ni ninguno. Marsala, ni No, nada de eso. no, para Sí, ni nada. Pero bueno, Grushev. ahora vamos a nombrarles algunos productores reconocidos por si les provoca salir a comprarse un Tocay y probarlo. Está el Royal Tocay, muy famoso, Oremus, Disnoco, Sepsi, Itzvan Sepsi y Tocayet Solo. Esos son los que yo más conozco. Yo creo que yo he probado Royal Tokaji, que es el que llega acá, y dos o tres más. Yo también Sí. el Royal aquí llega, Royal es es el bastante. gran productor.
Ujú. Sí, Roger Tokaji es el gran productor y es el que se ha encargado de llevar realmente a Tokaji a mercados como Estados Unidos, a América, a Europa. Eh, los otros también son importantes, pero el volumen de producción es muy diferente. Y bueno, si queremos ubicarnos un poco en precio, y bueno, yo los compro aquí en Estados Unidos, entonces voy a hablar en dólares americanos. Un Royal Tokaji Azul de 6 plutonios está entre 80 a $120. Un Oremus Tokaji Azul de 5 plutonios está entre 70 a 100. Un Sepsi Azul puede superar ese sí los $150, puede llegar a, y bueno, en la esencia, como dijo Nico, cientos o miles de dólares dependiendo de la Bien para arriba. añada. Exacto. Todo depende Sí, de su añada. de hecho, me estoy dando cuenta que acá están medianamente baratos. Para como están aquí. Sí, sí, aquí el 5 Putonios creo que estaba en $60, tal Ah, vez. wow. Sí. Bueno, mentira, un poquito más, 70. 70 Bueno, aquí dólares te está dije acá. 80 más o menos. Sí, sí, sí. Sí, pero para Sí, Colombia, que siempre los vinos acá son carísimos, no está nada mal. nada mal. Así que salgan a comprar si están en Tal cual. Colombia su Tokai. Y traen unas botellitas chiquiticas, súper bonitas, de 120 mililitros, como como Exacto. personal. Y bueno, y hoy no les dijimos que los animamos primeramente a que vayan a nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, en donde conseguirán primeramente nuestra suscripción, en donde le incluye 2 catas de vinos online espectaculares con nuestra comunidad en todas partes del mundo. Tenemos un grupo divino de suscriptores y cada vez nos crece más la comunidad, fieles a nosotros, fieles a nuestras catas, y estamos disfrutando y aprendiendo un montón todos. Es muy lindo comparar lo que se consigue en cada país. Por otro lado, también tenemos las clases pregrabadas de vino que las pueden ver a su propio ritmo. Tenemos viajes a todas partes de zonas del mundo, del mundo del vino, por decirlo así, que les podemos organizar a la medida. Tenemos nuestra página de Instagram, súper educativa, con tips de todo tipo, que también los invitamos a que nos vean. Y déjennos, por favor, comentarios acá, qué episodio les gusta, qué duda tienen. Ayúdennos a dejar reviews, ranquennos en todas las plataformas donde nos puedan oír. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Todas estas interacciones que ustedes nos dan, primero nos dan el norte un poco y un feedback de qué quieren oír de nosotros, y por otro lado también nos ayudan en las distintas plataformas a llegar cada vez a más público. Así que bueno, los animamos a que participen activamente, a que se comuniquen con nosotros, a que nos hagan preguntas. Para eso estamos aquí, tanto Nico como yo. Y bueno, así que esperemos que este episodio les haya sido de mucho aprendizaje. Y ya saben que Tokai es historia, es una región extraordinaria de vinos dulces, complejos, y también algunos vinos secos, vinos legendarios. Y esperamos que les haya gustado mucho y que la próxima vez que vean una botella de Tokai en una tienda o en una carta de vinos de un restaurante, se animen a probarla, la aprecien todo el trabajo que hay por detrás, toda la historia que hay por detrás y el gran conocimiento para producir estos vinos. Gracias por acompañarnos y una vez más nos vamos en un próximo episodio. Se les quiere mucho. Chao, chao.